A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es que un lugar disperso, pobre, que básicamente le decían el arenero de Europa, termina convirtiéndose en una de las potencias más temidas? Esa es, en pocas palabras, la increíble historia de Prusia. Una nación que no se construyó con oro, sino con una voluntad de acero, casi. Así que vamos a meternos de lleno en las crisis, las ideas innovadoras y todas esas tensiones que le dieron forma a Prusia. Porque esta es la historia del Estado que logró lo impensable, que fue unificar a Alemania, solo para que, irónicamente, su propio éxito lo llevara a desaparecer del mapa. Es una historia fascinante. Bueno, para entender a Prusia, primero hay que entender su primer y quizás más grande desafío, su propia tierra. En serio, era una geografía que parecía un chiste, casi como si estuviera diseñada para fracasar desde el inicio. Su corazón, Brandeburgo, era conocido, y no de buena manera, como la caja de arena del Sacro Imperio Romano. O sea, suelos malísimos, fronteras imposibles de defender, un desastre. Pero aquí es donde entra la genialidad de sus gobernantes, los Hohenzollern. Ellos sabían que no podían ganar con la fuerza bruta, así que jugaron la partida larga. En lugar de gastar en guerras que no podían ganar, su arma secreta fue el matrimonio. Usaron las alianzas dinásticas para ir sumando tierras pedacito a pedacito. Y ojo, que esta estrategia era súper personal. Tomemos el caso del matrimonio de Juan Segismundo con Ana de Prusia. Fue un movimiento geopolítico de ajedrez. Por ahí su futura suegra le advirtió que Ana, digamos que no era la más guapa. Pero ¿a quién le importaba? Lo que realmente importaba era el premio gordo que traía consigo, la herencia del ducado de Prusia. Eso sí que era atractivo. Y vaya que la paciencia dio frutos. Fíjense, para 1618, y sin haber disparado una sola bala, esa estrategia que venía de generaciones atrás logró su cometido. Unieron el ducado de Prusia con Brandeburgo. El resultado era un estado medio raro, todo disperso, pero con una ambición que empezaba a crecer y a notarse. Muy bien, ya vimos el desafío de la tierra. Ahora pasemos a la siguiente gran crisis que forjó a Prusia. Y esta no fue una crisis de geografía, sino de fe, la reforma y el caos absoluto que fue la Guerra de los 30 años. A ver, es que la Guerra de los 30 años no fue solo una guerra. Fue un verdadero apocalipsis para la región. Las atrocidades, el canibalismo, la violencia, fue algo de otro nivel. Y este trauma colectivo dejó una lección grabada a fuego en la mentalidad prusiana. La debilidad es una sentencia de muerte. La única garantía para sobrevivir era tener un ejército fuerte y permanente. Punto. Y por si fuera poco, la religión también era un tema. Prusia se partió en dos. La corte, la élite, adoptó el calvinismo, que era mucho más austero, muy sobrio. Pero el pueblo, ¿y saben quién más? La propia esposa del elector, se aferraron a su fe luterana de toda la vida, con sus colores, sus imágenes, todo. Así que teníamos un estado biconfesional, con una tensión religiosa que burbujeaba constantemente bajo la superficie. Y cuando uno piensa que ya no podía ir peor, llega la peste. Imagínense, además de la guerra, una plaga se lleva a 250,000 personas, más de un tercio de la población de Prusia Oriental. O sea, era crisis tras crisis. Que el Estado siquiera haya sobrevivido a todo esto, la verdad parece un milagro. Y fue precisamente esta cadena de desastres, esta sensación constante de estar al borde del abismo, lo que forjó la institución que se convertiría en el alma de Prusia, su ejército. Ya no era una opción, era una necesidad absoluta para sobrevivir. Y esa necesidad se convirtió en el motor que reorganizó a toda la sociedad. Hay una frase famosa que lo resume todo a la perfección. Prusia no es un estado que posee un ejército, sino un ejército que posee un estado. Y es que es literal, el ejército no era solo una parte del gobierno, se convirtió en el gobierno. Todo, la burocracia, la economía, la vida social, todo giraba en torno a alimentar y mantener esa increíble maquinaria militar. Ahora, ¿cómo se logra algo así? La jugada maestra fue domar a la nobleza terrateniente, los famosos Junkers. El rey Federico Guillermo I fue muy astuto. En lugar de pelearse con ellos y tratar de aplastarlos, los integró al sistema. Los convirtió de ser señores feudales con poder propio a ser una casta de servicio leal a la corona.
Su honor, su estatus, ya no venía de sus tierras, sino de su rango como oficiales en el ejército del rey. Brillante. Y el mecanismo para lograrlo fue algo llamado el sistema de cantones, que fue toda una revolución burocrática para la época. La idea era simple pero efectiva. Cada regimiento reclutaba soldados de un distrito específico, y los hijos de los nobles de ese mismo distrito estaban obligados a ser sus oficiales. ¿Qué se lograba con esto? Pues se ataba el poder local de la nobleza directamente a la lealtad al Estado central. Así se creó el cuerpo de oficiales más leal y disciplinado de toda Europa. Pero claro, toda gran historia necesita un gran desafío. Y para esta máquina militar prusiana, que se sentía prácticamente invencible, ese desafío llegó con nombre y apellido: Napoleón Bonaparte. Iban a enfrentar la prueba más dura de su historia, y una derrota absolutamente humillante. En 1806, el legendario ejército prusiano fue aniquilado, destruido. Y el golpe no fue solo militar, fue un shock para el alma de la nación. De repente se dieron cuenta de que su viejo sistema se había quedado obsoleto. La elección era simple y brutal: o se reinventaban por completo, o Prusia dejaría de existir. Y la respuesta fue una revolución. Pero lo curioso es que no fue una revolución del pueblo en las calles. Fue una revolución desde arriba, dirigida por el propio Estado. De un día para otro, liberaron a los siervos, modernizaron las tácticas militares, crearon ministerios, todo para hacer de Prusia un Estado muchísimo más eficiente, moderno y capaz de defenderse. Pero no nos confundamos. El objetivo de estos reformadores, como el canciller Hardenberg, no era traer la democracia o la libertad. Para nada. Como él mismo lo expresó, la meta era fortalecer al Estado. Querían crear un nuevo sentido de patriotismo, que la gente se sintiera parte de la nación, para que así, claro, estuvieran más dispuestos a pagar impuestos y a luchar en el ejército. Era una movida pragmática. Y con esto llegamos a la parte final de la historia, la gran paradoja de Prusia, cómo su mayor victoria fue en realidad el comienzo de su desaparición. Pensemos en todo el camino recorrido, siglos de lucha, de crisis, de reformas constantes. Todo eso había llevado a Prusia a este momento. Estaban a punto de lograr su más grande ambición, algo que iba a cambiar el mapa de Europa para siempre. Y ese momento llegó en 1871, nada menos que en el Salón de los Espejos de Versalles. Ahí se proclamó el nacimiento del Imperio Alemán. Fue la obra maestra de Prusia, la culminación de su poderío militar, de su eficiencia burocrática y, por supuesto, del genio político de Otto von Bismarck. De un plumazo, el rey de Prusia se convertía en el Kaiser, el emperador de toda Alemania. Pero aquí está la ironía. Al crear Alemania, Prusia prácticamente firmó su propia acta de defunción. Su identidad, su cultura, se fue disolviendo poco a poco dentro de ese gran imperio que había construido. Luego vino la Primera Guerra Mundial y la caída de la monarquía. Más tarde, el régimen nazi se apropió de sus símbolos de disciplina y militarismo, manchándolos para siempre. Y el golpe final llegó en 1947, cuando los aliados, después de la Segunda Guerra, simplemente abolieron el Estado de Prusia, borrándolo del mapa por considerarlo la cuna del militarismo alemán. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? El Estado de Prusia ya no existe en ningún mapa, pero ¿realmente desapareció su espíritu? Su legado es increíblemente complejo. Esas ideas de eficiencia, de burocracia, de un profundo sentido del deber hacia el Estado, y sí, también, esa cultura militarista, siguen resonando y generando debate en la Alemania de hoy. Prusia murió, pero su fantasma, para bien y para mal, todavía se siente.